Buenas noches, 22:30, 21 de temperatura, arrancamos otra emisión de Gustavo Recalde Entrevista, después de otra exitosa edición de La Caja Negra, esperada por muchos, por cierto, ¿verdad? Todos están esperando a ver qué podemos decir de Friedman. Pasa que, como puse ayer en el Twitter, los políticos pueden pelearse, pueden tirotearse, pueden abrazarse, y si quieren pueden besarse, ¿verdad? Ese es el problema de cada uno, ¿verdad? Y gusto de cada uno. Y les sirve a ellos. Pero el resto, el público que está mirando el abrazo republicano o la pelea republicana a veces, creo que mantiene sus valoraciones, sus conceptos y sus verdades. O sea, Friedman puede irse al Vaticano, puede ir a tomar el té con el Papa y puede abrazarse con el Papa y por ende va a haber una foto. Pero para muchos que lo vinimos diciendo todo este tiempo, Friedman sigue siendo un ladrón de meriendas. Yo siempre explico en Radio 1 que la política paraguaya está tan destruida o tiene tantos problemas de base que muchos acceden al cargo y roban para mantenerse en él. Hay que pagar la siguiente campaña. No todos, pero penosamente la mayoría. Pero ese es una especie de robo común y generalizado y un robo que está arraigado hace muchos años. Pero si aparte de eso vos le robás la merienda a los chicos, creo que aparte de ladrón, sos un asqueroso. Y Rodolfo Friedman es un asqueroso. Y no hay foto que le pueda salvar de seguir siendo un asqueroso que alguna vez va a terminar preparando la merienda en la cárcel de Tacumbo. Friedman es un asqueroso, aunque se quite la foto con quien quiera, con el Papa y todo si quiere, ¿verdad? Bueno, pues hoy no vamos a hablar de eso. Pero quería nomás dejar sentada esa base. Ya lo dije hoy en Radio 1, lo digo ahora acá y lo voy a decir el sábado y el domingo en TV al aire, ¿verdad? Friedman es un asqueroso y no hay foto que le salve de eso. Vamos a hablar de COVID. Y me visita uno de los principales protagonistas de la historia del COVID en Paraguay, un neumólogo, baluarte también de la contingencia en el INERAN, que fue, por si acaso, uno de los principales centros de referencia junto con el Itagua. Doctor Morinio, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Bien, Carlos? Gustavo. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por la Cada invitación. vez me pone más lejos la silla, ¿eh? Ya tengo que esforzarme cada vez más para... Perdón No, por tranquilo. el breve monólogo, No, es ¿verdad? que todos pensamos así, Gustavo. Mm. Lastimosamente estamos decepcionados mucho. Muchos estamos decepcionados de la política y yo creo que la política no es esa. La política tiene otro significado, otra definición que creo que nosotros los jóvenes vamos a cambiar alguna vez. Y vos sabés que yo no me quedo con eso que siempre explican que a los colorados les gusta esto, que el abrazo republicano, que la unidad granítica. Yo creo que en política hay sumas que restan. Y la foto de ayer es una de Totalmente. esas operaciones aritméticas muy raras, ¿verdad? Una suma que resta. Pero bueno, el tiempo tal vez a lo mejor le dé la razón a ellos, a lo mejor le dé la razón a la gente que no está de acuerdo con ese tipo de fotografías, ¿verdad? Doctor, la gran pregunta que hoy tenemos es si estos números que vamos viendo con el informe COVID durante cada jornada se va a mantener e incluso va a seguir bajando o es como una especie de falsa alarma que en algún momento puede terminar en una nueva historia, una nueva oleada, que es el tema que nos convoca hoy. Y la verdad que depende de dos factores fundamentales, Mm. Gustavo. Este sostenimiento del descenso de los casos y de las internaciones también. El primer punto es que nuestras vacunas sigan llegando y tengamos una vacunación constante Ujú. y que hagamos promoción de salud importante para que la ciudadanía acuda a vacunarse, porque una cosa es tener vacunas Sí. y otra cosa es que la gente acuda a Mm. vacunarse, y ese es el problema que estamos teniendo con las segundas dosis. Ah. Existen pacientes o personas que no están acudiendo a ponerse su segunda dosis. Y este fin de semana yo estuve por el interior recorriendo un poquitito y ahí leí la perspectiva. Hay gente que se aplicó la primera dosis y dice, ya no me voy a aplicar la segunda La dosis. segunda. ¿Eso por qué, doctor? O Algunos, sea, se entendería el que no se vacunó luego, ¿verdad? Porque es un negacionista, porque no cree, porque no confía, porque tiene miedo. Pero el que se puso la primera dosis, pues se el puso que por se algo, ¿eh? puso la primera dosis ya lleva vacunama, Eh, ya lleva vacunama, mm, ya haré como la inmunidad. mm, O me hice la vacuna, te dice, me dio gripe, eh, cosa que de repente es rarísimo, no da eso, sí. ¿verdad? Entonces ellos utilizan eso como pretexto para no volver a vacunarse, entonces ahí hay que salir a cazarlos, ¿verdad? Hay que salir. Es el primer factor, que tengamos vacunas, que la gente acuda a vacunarse, y tercero, y muy importante, es que no nos olvidemos que estamos todavía en pandemia
y debemos seguir con las medidas sanitarias. Pero yo escuché más quejas de la segunda dosis que de la primera. O sea, muy poca gente, salvo algún tipo de plataforma que ni siquiera lo quiero diferenciar para que la gente no se alarme, pero muy poco. Pero de la segunda dosis sí, algunos fuimos hasta mesurados, ¿verdad? En la queja, pero sí más gente dijo, Claro, me dio mal, me dolió, me tumbó, me dio gripe. tenés que tener en cuenta que van a ir apareciendo más casos de efectos adversos porque la cantidad de población que se vacuna es mayor. Ah, ya. Entonces van a ir apareciendo los efectos adversos. Antes no teníamos porque era muy poca la población que se aplicaba. Pero hay personas que también juegan un rol muy importante, la parte mental. Porque le dice que uno reaccionó, el otro ya, no, añañando guaima. O de repente mi hijo, por ejemplo, se vacunó y se quedó en cama toda la tarde, pues, ¿entendés? Entonces, son cosas que juegan mucho también la salud mental. Este COVID jugó mucho con la salud mental. ¿Vos crees que el índice de vacunación que hoy tenemos, que yo nomás se trato de ser objetivo, porque cuando toma la posta Borba dice, yo les prometo que vamos a tener un 30% de vacunados para diciembre? Recuerdo que Tomás Mateo Almeida dijo, está mintiendo, no vamos a llegar ni en pedo a esa cifra. Sin embargo, eso alcanzamos. Sí, alcanzamos. Alcanzamos, pero ahora estamos empantanados. Igual hay que tomarlo como una victoria porque la promesa fue 30% y eso logramos, o igual hay que preocuparse porque estamos empantanados. Yo creo que Borba es bastante ambicioso y eso es lo positivo y lo bueno de él. Yo creo que él no está cantando victoria, él está preocupado. Lo ha demostrado que está preocupado, sigue con el tema de la adquisición de vacunas y todo lo demás. Si bien tenemos 2.500.000 personas que se han vacunado, hay un porcentaje importante con la primera dosis, pero también hay un porcentaje que ha cumplido con las 2 dosis. Entonces, a eso debemos apuntar. Estamos recibiendo en septiembre, octubre, una cantidad importante de vacunas, creo que alrededor de 2,5 millones de vacunas, entre 1.900.000 de Pfizer, luego también la Moderna. Entonces, eso a uno le anima a pensar que la vacunación va a ser continua y que va a depender de la población de que se acerque a vacunar, Gustavo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro, pero las evaluaciones pues se hacen conforme a las promesas, ¿verdad? O sea, cuando uno, pues, por eso me cuesta mucho ser puntilloso con Borba por ese aspecto. Porque cuando él toma un barco que evidentemente está a la deriva, ¿verdad? Yo veo la cara de Mazzoleni y escucho la música del Titanic, ¿verdad? Está en naufragio. ¿Verdad? Entonces, cuando uno toma la posta y dice, este barco está tan a la deriva que yo lo que me puedo comprometer es a un 30% a diciembre. Y eso logramos en junio, 6 meses antes. Sí. Entonces... Yo creo que vamos a lograr más. Para fin de año van a estar vacunadas 4 millones de personas. 4 millones de personas. Si es que todos acudimos a vacunarnos. Eso es fundamental. Ahora, hubo una cierta decepción con el tema de la Sputnik y con la AstraZeneca que tardan en llegar y están llegando a cuentagotas. Pero yo creo que eso ya se avisoró y se hizo una planificación para que venga solamente las vacunas que vamos a poder cumplir con las dosis, que son la Pfizer y la Moderna, que es importantísimo, que ya para el año que viene también están comprometidas la compra de estas y vamos a tener un sistema de vacunación regular, si Dios quiere. ¿Con la Sputnik se complicó el ministerio luego o es culpa entera del Fondo Ruso de Inversiones? Digo, por lo menos en la comunicación, porque vos te acordás que primero fue un plazo, después como no llegaban, había sido el plazo, podía ser más, y como no llegaban, había sido el primero demasiado efectivo, lo ya era, ¿verdad? Entonces... Vos tenés que partir bajo la premisa la siguiente. ¿Te acuerdas cuando hizo el show Marito de hacer el llamado a Rusia y se filmó? Todo fue a destiempo. Hizo el show del llamado, pero fue a destiempo. O sea, la adquisición de vacunas por parte de nuestro país fue a destiempo. Entonces, eso resultó en un desenlace de que no pueden cumplir en tiempo y forma porque fuimos los últimos en pedir. Entonces, creo que hay responsabilidad compartida tanto del gobierno como de la empresa para el suministro, el gobierno por pedir tarde y la empresa por aceptar la compra de tantas vacunas y no poder cumplir con eso, ¿verdad? Pero ahí hubo también un problema de diligencia del propio Fondo Ruso de Inversiones. O sea, Totalmente. más allá del destiempo del gobierno. Totalmente, por eso, responsabilidad compartida. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, y lo había dicho en su momento el señor Harrison, el presidente de la policlínica, que la gente de Sputnik vino en noviembre para reunirse
Mazzoleni Y no le dio bola. y no le dio bola. Mm. Entonces imagínate si nosotros hacíamos ya la compra en Ah. noviembre, si teníamos un visionario en salud pública, cosa que nuestro ministro no tenía ni idea de lo que era salud pública. Entonces, si teníamos eso, quizás no íbamos a tener este problema. ¿Qué harías vos? De hecho, fuiste ministro de Salud. Después vamos a hablar de eso porque sos siempre uno de los más críticos. Pero el paraguayo pues siempre mira a quien critica. Y, o sea, por lo menos el sector que está interesado políticamente dice, pues mira, pero que fue ministro y mejoró pero lo que él hoy critica. O sea, siempre pues la gente hace Claro. esa vinculación. Vamos a hablar después de eso. Si vos fueras de vuelta ministro, ¿qué harías con la gente que se puso la Sputnik en su primera dosis? Porque nos hablaron de la intercambiabilidad, combinar con AstraZeneca, nos hablaron de la posibilidad de esperar nomás un tiempo y revacunar, porque otros países revacunaron, y poner nomás ya la Pfizer y que se olviden de la Sputnik. ¿Qué harías vos, doctor? Y la verdad que es muy difícil ponerse en el lugar de la gente que Ah. está ahora. Primero porque no tenemos disponibilidad de vacunas. Porque acuérdate que al usar la dosis de Pfizer en un paciente que se puso Sputnik, estamos evitando que se ponga otra Otro. persona y que tengamos más cantidad de vacunados, ¿verdad? Y está la otra arista, que estamos utilizando una dosis al santo cohete que no va a servir si no le ponemos la segunda dosis. No es fácil. No es fácil porque no tenemos la cantidad necesaria. Ahora, si nos llueven vacunas, yo haría automáticamente, si yo aseguro que voy a vacunar mi objetivo de población, yo haría la intercambiabilidad. O sea, el uso de plataformas distintas en base a los estudios científicos. Y me rodearía de expertos con apoyo de la sociedad científica, que creo es lo que está haciendo Borba, en esperar comedidamente, pero si es que no llegan, van a tener que aplicar eso, ¿verdad? ¿Quién se está muriendo hoy? ¿De qué franja etaria es vacunada, no vacunada? ¿Quién se está muriendo hoy en Paraguay de COVID, doctor? Y la verdad que hoy en día tenemos menos cantidad de muertos, generalmente son pacientes con comorbilidades y ancianos, ¿verdad? Ya la vacunación ha hecho que esto disminuya, si bien podemos decir que hay pacientes que han fallecido, que han tenido doble dosis, por ejemplo, de Coronavac, o sea, de la vacuna, que tienen inmunodepresión o tienen alguna patología base como hipertensión, diabetes o la vejez misma. Y entonces son ese grupo de personas, mucho menos de lo que nosotros estábamos viviendo hace un mes y medio, dos. Hace un mes y medio, Dios, Gustavo, era desesperante. Claro. Era desesperante porque ahí no había edad comprometida, se morían. Hay un debate que es muy profundo y yo reconozco mis limitaciones para... pues, también me conformo con que es como el testigo de Jehová, al que yo salgo y le digo, o sea, que no te quiero hacer perder el tiempo, no me pongo a discutir ni los versículos ni nada, ¿verdad? No entro en la discusión. Pero ¿cómo haces con ese que te dice, Gustavo, vos ya te vacunaste? ¿Qué te importa que yo no me vacune? Si vos ya estás vacunado, ¿en qué te arriesgo yo? Si vos ya estás protegido supuestamente. ¿Cómo se le endilga la responsabilidad al no vacunado? No, es totalmente cierto y un programa especial para hablar de eso. Hoy he visto una publicación de Joe Biden, que el presidente de los Estados Unidos está instando a las empresas privadas a exigir que sus funcionarios se pongan la vacuna contra el COVID. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que en Israel mismo la mayor cantidad de gente infectada hoy en día es la no vacunada. Teniendo en cuenta que la efectividad de las vacunas que nosotros tenemos hoy, si bien son 95%, hoy salió un nuevo artículo que ha descendido a 60 inclusive por la variante Delta, te protege de las formas graves. No así de portar el virus y de seguir transmitiendo. Entonces, ¿qué significa eso? No es que vos al estar vacunado te asegura 100% de que vos no te vayas a terapia intensiva y te mueras. Eso no. Claro, pero ahí todavía estamos hablando de que el no vacunado se va a enfermar grave y el vacunado tal vez no, pero en el cómo le decía el no vacunado, vos me estás arriesgando por esto. O sea, porque son la principal fuente de que el virus siga persistiendo en el ambiente y en lo que es la comunidad. Los no vacunados son aquellos que permiten que el virus persista en la comunidad. Ese sí me parece un Entonces, argumento. cuando el virus persiste en la comunidad, la epidemia no va a terminar. Nosotros tenemos que hacer desaparecer el virus o llegar a la mínima expresión para que ese virus no se esté transmitiendo dentro de la comunidad. Por eso la importancia de los no vacunados. Eso que plantea Biden es todavía una discusión inclusive constitucional. Porque, mira, estamos hablando del país más garantista del mundo, con el Estado de Derecho más perfectible del mundo. Sin embargo, vos lo dijiste, insta. Todavía no hay una decisión oficial. De hecho, ellos
los diferentes estados tienen legislaciones también comparadas, ¿verdad? Pero no hay un país que haya dicho, ni siquiera uno del primer mundo que haya dicho, oficialmente el que no se quiere vacunar está fuera del trabajo. Macron dijo, ojalá las empresas privadas nos ayuden. Boris Johnson, que fue un negacionista al principio, hasta que terminó en terapia y cambió de opinión, también dijo, el sector privado es el que puede prohibir. ¿Cómo hacemos en Paraguay? Si te estoy poniendo, por ejemplo, el primer mundo donde la gente es más consciente, ¿cómo hacemos en Paraguay para que el obrero, el oficinista acepte vacunarse sin tener que recurrir a una legislación que les deje fuera? Y la verdad que es la única forma, la educación y la persistencia. Por eso que lleva generaciones, doctor. Y hay que persistir. No hay forma. Menos mal nosotros no tenemos muchos antivacunas. Hay unos cuantos y volvulando, ¿verdad? Pero son muy pocos. No como en otros países que se van e ingresan. He visto que en la BBC se fueron los antivacunas Sí. y colmaron la BBC. Imagínate si eso llega a ocurrir acá, ¿verdad? O sea, nosotros somos un país chico con una población todavía manejable y que es mínima la cantidad de los antivacunas, que probablemente la mayoría de esos antivacunas han tenido también ya COVID y tienen su defensa natural. Claro. Entonces tenemos que sopesar eso. Bueno, lo ¿verdad? que pasa es que hoy no tenemos las suficientes vacunas. Los negacionistas se saltan Se agarra cuando eso. sobra vacuna y bueno, tener a quién ponerle. Hoy estamos muy lejos de eso. ¿Cómo Totalmente. hace hoy el joven de 18 a 20, inclusive el de 20 con terminación 8-9 que no se pudieron vacunar? Le reza a qué santo hoy para no irse a terapia. Y la verdad que están esperando ansiosos que vengan las vacunas, que en septiembre ojalá ya puedan venir, se puedan vacunar esa franja etaria, porque ahora comienzan otra vez las clases. Sí. Y estamos a un paso de terminar nuevamente el semestre y el inicio de las clases del año que viene. Sí. Estamos a un Sí. paso, Gustavo. y Después de tenemos la que- pausa quiero hablar contigo el tema de la escuela, porque vos tenés la experiencia, aparte de ser neumólogo, que te tocó colaborar también con la escuela donde va tu hijo, ¿verdad? Sí. Con la recomendación médica, el análisis de los casos y compañía. Porque ahora hay una disposición de que los profesores van a volver sí o sí. El que puede optar es el chico, o sea, el padre del chico. Sí. Vamos a hablar después de la pausa de eso, porque acá nosotros en esta pantalla le tuvimos el otro día a un científico de la Universidad de Harvard, a otro de la Universidad de Carolina del Norte, y ambos coincidían en que los chicos tienen que irse a la escuela, pero también coincidían que ellos no le vacunarían al niño sin enfermedad de base. ¿Vos opinás lo mismo con relación al tema de la vacuna para los niños? Que el que no tiene enfermedad de base no tiene que vacunarse porque dicen en el equilibrio de eventual riesgo contra el eventual beneficio no... Y coste que a ellos les sobra vacuna, ¿verdad? Yo aplicaría A todos. a todos, Mm. igual que la influenza. Si tengo la vacuna, la aplico a mi gente. Y yo voy a luchar para que mi gente esté toda vacunada, Todos, inclusive los niños. inclusive Mm. los que corresponden. Ahí está el teléfono del WhatsApp. Hoy queremos también implementar la posibilidad de compartir con la gente porque me siento un poco mal. Después me voy a casa, llego y veo muchísimos mensajes, ¿verdad? Para interactuar con la gente. Y podemos poner acá en la pantalla, acá en el medio. Dice, doctor Morini, me tocó la Sinopharm ya con 2 dosis, según lo que está haciendo Chile, dice una tercera dosis. ¿Usted cree que nosotros necesitamos una tercera? Este ya quiere muchísimo, este quiere... Y siempre y cuando tengamos la vacuna va a ser factible realizar ese tipo de cosas. ¿no? Sí, sí. ¿Otro mensaje? Está ahí el telefonito, el número para que la gente pueda también escribirnos. Dice, algunos antivacunas a lo mejor tuvieron COVID y se recuperaron con su defensa natural, hey doctor. Y bueno, es mejor levantar la defensa que vacunarse con algo experimental. Ahí sí le voy a decir a este televidente que ya no es experimental. Ah. Hoy en día está aprobada por la FDA y es una vacuna ya totalmente estudiada y ya no hay fase experimental en la Pfizer, por lo menos en la Pfizer. Sí, Y la que vamos a tener nosotros, es la que tenemos nosotros. sí. Dice, buenas noches, no te pueden obligar a vacunar, la ley nos ampara, dice. No, de hecho a nadie se le Ah. obliga a vacunar, se le Ah. dice cuáles son los riesgos. Sí. Dice doctor Morini, y los de 18 para arriba que siguen esperando hace un mes, ¿por qué dicen que no quieren vacunar? No, ahí lo que no hay que mezclar cuando decimos, tal que no quiere vacunarse, pero hay un montón de gente que está esperando la vacuna. Porque hoy pues no hay primera dosis. Viene de Exacto, apuchito exacto. cada semana, no podés habilitar una jornada de vacunación con eso. No, Se va a habilitar cuando venga el 1.000.000 de dosis de Pfizer. 1.900.000 dosis aproximadamente. Sí. Dice, ¿cuándo retornarán las primeras dosis? Estoy embarazada, ya pasé las 20 semanas y quiero aplicarme porque ya nos dio el COVID en abril, e inclusive me interné. Me agarró mal y no quiero que me agarre de vuelta porque me quedé con secuelas, dice. En septiembre. En septiembre vamos a tener una cantidad importante, según lo que me comentó el ministro, Sí, y ahí ellos van a planificar nuevamente. sí.
Después dice, interesante la entrevista. Una persona me dijo, nunca la vacuna porque estás enfermo, pero ponen la enfermedad dentro de la vacuna para... No, hay mucha ignorancia. Él dice el mensaje, no dije yo, ¿verdad? Yo debato con mucha paciencia este tema porque no quiero desacreditarle a nadie, ¿verdad? Pero esta vacuna no es esa famosa vacuna contra la influenza que es un poco de la enfermedad. No, la verdad que es ninguna de las vacunas Eh, que hoy eh, estamos utilizando, la influenza también, no es que te ponen el virus, eh. son, ¿Cómo se llama esa vacuna? Para aprenderlo ya contigo acá. son Eh, partículas de virus inactivados. Sí, Por ejemplo, estas. la mayoría, No, pero ¿cómo se llama la vacuna que sí es un poco de la enfermedad? y de virus activados. Sí, Activado. sí. ¿Y estas son? Antes, esta no. No. Esta se toma una pequeña parte que es la que produce Sí. la antigenicidad en el eh, cuerpo y esa es la que se aplica. Es imposible que produzca la enfermedad. mm. Antes se ponía el virus. Claro, entonces hay que aclarar porque la gente, pues, en esa lógica del televidente Claro, pregunta, ¿verdad? claro. Vacuna para los niños, dice consecuencias. Por un lado, riesgo de los niños sin vacuna. Los padres muy relajados con los niños les dan importancia, dice. Yo veo muchas actividades de niños, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Pero van a volver ahora a clases. La otra vez le entrevistaste al maestro, al doctor Pío Alfieri, Sí. gran pediatra. Él dijo, y un señor como su experiencia Ah, dijo, a los niños también hay que vacunarlos. vacunar, sí. Si bien no son la franja etaria predilecta, existe algunos Sí. niños que desencadenan esa enfermedad grave. Ujú. Bueno, tenemos uno último. Dice, hola doctor, tengo doble de Astra. A mí me fascina cómo la gente escribe, cómo se pronuncia nomás ya. Y cuando vemos la Sputnik dice Spunky, Sputin, ¿verdad? Sí. Si puede Tengo, ponerse la Pfizer. sí, puede ponerse la No, Pfizer. ella ya está con la doble dosis, está con la defensa. Se Mm, puede decir que esta persona es una persona vacunada sí. contra el COVID-19. Hay Ah. que esperar ya No después. tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse, debe seguir Mm, cuidándose con su sí. tapaboca y todo lo demás, pero ella está, gracias a Ah. Dios, totalmente vacunada. ¿Y viste ese caso en Brasil que se puso 5 veces? Veces. ¿Y ese qué riesgo tiene? Y vamos a ver si nos sale un tercer ojo. Una oreja en el medio de la cabeza le puede salir, ¿eh? Bueno, vamos, la gente puede seguir escribiéndonos 0981-400-991. De paso me ayudan a hacer el trabajo de preguntar también. Con mil gusto vamos a leer los mensajes que nos vaya enviando. Encima pueden consultar y sin pagar, que le Esa. encanta al paraguayo, ¿verdad? Bueno, hacemos la primera pausa. Estamos a 7 minutos de las 11 de la noche. Estamos charlando con el doctor Carlos Morínigo sobre, vamos a girar mucho en torno a si estamos saliendo del COVID, si el COVID está retirado o si en verdad tenemos que temer una nueva oleada de contagios. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta. Estoy nomás mirando acá, tengo nuevos seguidores en Instagram, ¿verdad? Bueno, cosa que yo siempre aclaré, que las esposas están exentas de cualquier crítica política, ¿verdad? Inclusive, no es que la defendí, pero dije nomás que ella siempre estaba fuera de la crítica que se le hace a Rodolfo Friedman. Pero como me siguió en Instagram recién, creo que se viene alguna demandita, ¿verdad? Tenemos muchos amigos abogados que nos van a hacer descuento por lo menos. Y en el tramo en que nos demanden, ya va a estar luego condenado el amigo, entonces vamos a tener forma de probar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Salud está como intentando capear la situación del tema COVID. Se quedaron sin plata. ¿Vos le darías más recursos, doctor? ¿Qué voy a hacer, Gustavo? Le tengo que dar. Mm, Tengo que dar y tengo que tratar de apostar a que lo utilicen bien y hagan bien las mm, cosas, ¿verdad? mm. Para eso existen organismos contralores que deben funcionar, ¿verdad? Y está la Contraloría de la Ciudadanía en sí, Sí. la ayuda a ustedes y los órganos legalmente constituidos para controlar la gestión del ministerio. Ujú. De hecho, muchos dicen que cómo va a ser el ministerio para sostener lo que se creció logísticamente. Esa es la Porque se gran, abrieron hospitales, sí, se señor. contrató personal de blanco. Esa ¿Cómo es se va a la, hacer para mantener en el tiempo eso? esa es la gran Mm, pregunta que ahora está en el ambiente, sobre todo ahora que estamos viendo los reclamos del personal de enfermería, los reclamos justo de los médicos en el tema de las horas, de las 12 horas universales, del aumento de salario, que todo se está juntando ahora. La cuestión es que a uno
generalmente, o lo que ocurrió con este tema es que al personal de Blanco le indignó la corrupción que había, le indignó la forma de manejo que tuvo el Ministerio de Salud en su tiempo. Nos dimos cuenta que nuestra salud era paupérrima, que no teníamos cómo defendernos y que apareció plata, no sabemos de dónde, pero había plata para salud. Lo que tiene prioridades, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora lo ideal sería que la clase política, así como se preocupa por las elecciones, se preocupe también en la planificación del presupuesto de salud y educación, porque hemos perdido 10 años de educación. Yo me quedo corto con 10 años, unos 20 años de educación hemos perdido. Hemos ganado en salud pública muchas cosas, pero nos faltan más aún. ¿Vos crees que perdimos 20 años de educación en esta pandemia? Muchísimo. Gustavo, hay gente que dejó hay chicos que dejaron la escuela. Creo que el ministro Brunetti va a decir cuánto fueron el porcentaje de abandono. Yo conozco gente que su hijo no se fue a la escuela hace un año. Entonces, también tenemos que ver cómo va a sostener el ministerio, porque se apostó al crecimiento en el COVID, que va a servir para otra patología, pero hay otras patologías que siguen huérfanas, como el cáncer, siguen huérfanas en falta de presupuesto, en falta de medicación, y eso se va a tener que, ahora que se dieron cuenta que hay plata, tenemos que apostar a eso. Y después están los reclamos sindicales, ¿verdad? Uno de ellos es el tema, el famoso problema de que hay médicos que trabajan 12 horas, otros que trabajan 36, pero ganan lo mismo, ¿cómo equiparás? Y el tema de las bonificaciones, el tema de la equiparación, del aumento gradual. ¿Vos crees que, pues vos le preguntás a tu abuelo y te dice, yo estoy de acuerdo, yo soy médico también, pero hoy no podemos, no es el momento. Pero hay médicos que te dicen, si este no es el momento, ¿cuándo es el momento? Y lo que te pasa es que te harta ver gente que gana el triple que vos y planillea, o es un político de turno que le puso ahí, porque ahora, y es lo que estábamos diciendo en la red, ahora vamos a tener los peores 2 meses, va a ser ni comparado con la pandemia, porque ahora van a empezar a ubicarle a todos los amigos en todos lados para las elecciones, estas y las elecciones generales. El año que viene, Entonces, hay presupuesto, hay plata, y eso es lo que nosotros vemos de dentro de salud pública, y vemos la necesidad del pueblo. ¿Por qué no se racionaliza? En vez de achicar el Estado en donde no se necesita, se está aumentando cantidad de gentes contratadas. Hasta ahora estamos viendo eso. Y ahora van a haber cambios, que es lo normal, entre comillas, para el tema eleccionario. Al médico le molesta que el otro día publicó un diario de los 45 presidentes seccional, 38 tienen solo el Estado. Ninguno con salario inferior al de un médico. Y no es una cuestión exclusiva de la ANR. Yo siempre trato de ser justo con esto, porque hay liberales que la familia entera trabajan en el Estado, y el otro día la Mercedes Canesa también se ligó un lindo sueldito en la Cámara de Senadores. O sea, no se salva a nadie, ningún partido. ¿Le molesta eso al médico? Y yo le voy a preguntar al compañero camarógrafo si le molesta eso. Te aseguro que a todos nos molesta. Y más todavía a nosotros que nosotros vivimos lo que fue la pandemia, y nos dimos cuenta de que ahí la importancia de salud se vio en ese momento, y ahora se están buscando reivindicaciones que son justas, que años, quizás no sea el momento, como dice Julio, nosotros pasamos todo por esto. Cuando uno está en función del poder y de organizador de gastos, es bastante complicado, porque yo puedo ir a decirle al presidente, ¿sabe qué? Mis médicos se merecen. Y el presidente me va a mandar con Hacienda trabajen, y Hacienda me va a decir, porque Hacienda fue el eterno trancador de todo. O sea, Hacienda es el que maneja todo, y vos tenés que ir a luchar. Después vos te vas y hablas con el equipo económico, hay plata para hacer caminos, hay plata para hacer, y vos decís, ¿y cómo no hay plata para comprar medicamentos y pagarle un salario justo a un médico que gane igual, sin menospreciar? Ojo con eso, no voy a menospreciar nunca el trabajo de nadie, gana igual que un ascensorista. Claro, pero hay con director de fotocopia, eso bueno, y esos son los caros. ¿Y por qué existe eso, Gustavo? Se debe achicar el Estado, hay que hacer un sinceramiento, se deben quitar los cargos que nos sirven, se crean coordinaciones en la función pública para que entren los muchachos y tengan su bonificación, y eso es lo que da rabia. Sí, la vez pasada en Radio 1 le dije a Euclides Acevedo, porque él, de hecho, él es muy efusivo, es muy verborrágico. Yo a veces pienso que habla más de lo que hace, ¿verdad? Pero hay gente que celebra que él sea así muy efusivo. Yo le planteaba nomás que si hubieran llegado antes las vacunas,
hubiera muerto menos gente. Y él me descalificó diciendo que ese era un análisis muy simplista, que hoy es muy fácil decir, ¿verdad? Pero yo le dije nomás, el comportamiento de la gente con los cuidados es el mismo, pero hoy muere menos gente, hoy que hay más gente vacunada. ¿Vos crees que hubiéramos evitado Totalmente, totalmente. cuántas muertes? ¿10.000? Y en números es muy difícil. Creo que Sequera Ah, dijo una cantidad. Guille dijo una cantidad de 10.000 aproximadamente que íbamos a evitar. Y eso están los epidemiólogos para que te digan ah, exactamente y hagan un análisis de mm, situación. Pero que evidentemente la vacuna evitan muerte, evitan. Y si ah, llegaban antes, es regla de tres simple, no hace falta ah. ser, no hace falta ser Claro, pero, ministro o epidemiólogo. mm, Llegaban antes y salvábamos más vidas. pero entonces el presidente de la República y la primera camada que administró salud pública, entonces es responsable. Pero es totalmente Ah, responsable. Responsable el capitán náufrago. ah, Él es responsable de esto. O sea, no se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Se apostó a un mecanismo que yo no escuché todavía que COVAX, ah, hablando de eso, ah, me tocaste la llaga. ah, No se sabe nada de ah. COVAX. Vos te Eh, enojaste mucho con Escoto demasiado. y Euclides dijo que somos medio, o sea, ahora está enojado también, pero en un primer tramo defendió. Borba me dijo un día que somos muy, acá me dijo cuando le mostré la cara del impresentable este de Escoto, me dijo él que fuimos muy injustos con ellos, Injusto. que se procuró, pero que no. Acá se cometió un error gravísimo donde se apostó a un mecanismo. Quizás nuestro error fue confiar en un Ah, tipo que era, como decía, un impresentable y no supo defender, porque él era nuestro o sea, representante de la OMS, de la acá. OPS acá. Y él tenía que ponerse la camiseta de Paraguay y luchar por el país. Eso nomás lo que se le pedía. Sí. Y no hizo Gustavo. No hizo. Y entonces hasta hoy en día no tenemos vacunas Ah, del sistema COE. El sistema COE recibimos donación de España, ah. que le llegó de más y ellos no Claro, donaron. ¿cómo salir de ese laberinto? Porque yo, vos sabés que mucho indagué, ¿verdad? Y me paso, algunos me critican también porque comparo con otros países, pero indagué y encontré un solo ejemplo de país que le golpeó la mesa a COVAX. Y justo el peor, Venezuela, que dijo, Maduro dijo, o vacuna o la plata, ¿verdad? Pero al final le enviaban un puchito de vacuna y también se cayó la boca, ¿verdad? O sea, ¿cómo salir del laberinto? Porque la plata pues no necesitamos, lo que necesitamos son las vacunas. Y sí, Gustavo, lo que pasa es que tenemos que ver también un poquitito el contexto. Uno no puede arriesgarse. De repente en la calentura dice, vamos a salir de la Sí. OPS. Ah, Eso no es el camino. Aquí el tema es que hay que ser justo nomás. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta, nosotros también dependemos de un sistema que es el sistema de la compra de vacunas que es mediante la OPS. sí. Nuestro país compra El resto de las vacunas. el resto de la vacuna Mm. y nosotros tenemos deudas con ellos. Ah, Imagínate si a ellos se les antoja, paz, nos cortan la mm. provisión de vacunas, las que realmente necesitamos. ¿Contra la influenza? Exactamente. Y ¿Después? lo demás, todo el sistema de Todo. vacuna por el fondo rotatorio. Ah. Entonces ahí Y, es el problema. y no será que por debajo de la mesa nos están diciendo, Y, ¿qué vos me pedís si vos me debes? y Callate en la que es vos me que le debes. debemos, Gustavo. Nosotros le debemos plata por Mm. las vacunas. Bueno, nunca se puso sobre la mesa ambas situaciones. Y no se pone porque no es el momento de poner nada. Mm. Ahora, si ahora Ah. descubrimos, y yo creo que esto tiene una lectura comprensiva, que había sido nosotros podemos adquirir nuestra propia vacuna, Ah. sin depender del fondo Pero rotatorio, ahí por ejemplo. también hubo una demora del propio Parlamento, ¿verdad? Porque pues, en un Estado pues, tendrían que trabajar todos, ¿verdad? Gobierno central, Parlamento, Poder Judicial, sociedad. Y la pandemia arranca el sábado 7 de marzo, con el primer caso, el muchacho este que vino de Ecuador, que le atendió el doctor Díaz Pérez y terminó falleciendo porque todavía ni sabíamos cómo atender los casos. Sábado 7 de marzo. 9 meses tuvieron que pasar para que en diciembre el Parlamento se digne en ampliar la ley de vacuna y habilitar legalmente para que podamos comprar por fuera. Pero También hay una responsabilidad política ahí. Pero ¿sabes qué pasa, Gustavo? Yo como ministro tenía que decirle al Ah, Parlamento que haga eso. O el Parlamento no sabe lo que tiene que hacer. O sea, hay médicos que ah. conocen tal Ahí hay dos exministros de salud. sí, pero yo Ah, como ejecutivo de salud le tengo que decir, che, vamos a liberar un poco la vacuna, ah, porque si es que esto se libera alguna vez, yo tengo que comprar aparte. Entonces tengo una ley que me impide hacer eso, entonces por favor traten esto en el Senado. mm, Al final es responsabilidad compartida, pero el que es ordenador de gasto, el que tiene que ah. tener la visión, es el ministro de Salud. Cuando te dicen, cuando te dicen que Mazzoleni era el capitán, pero que él no manejaba el tema administrativo, ¿vos crees que él exime de responsabilidad? Vos fuiste ministro. ¿Puede uno No, decir, no, yo no puedo decir eso, ah, Gustavo. ¿Cómo?
como si yo asumo un rol y una responsabilidad. Negligencia, o sea, si yo no sé la parte administrativa, yo no voy a aceptar ser ministro. O sea, y si no sé, me voy a rodear de gente de que me esté enseñando. Pero yo conozco de casos, doctor, yo conozco de casos y te puedo decir después varios ejemplos donde el presidente te dice, vos vas a ser el ministro, pero Gustavo va a ser el administrador y Jorge va a ser el UOC. No está mal. Y Calonga va a ser el director administrativo. Pero Está te mal. dicen, ¿verdad que te dicen? Pero por supuesto, es lo que le pasó a este señor. A él le pusieron todos sus... Pues ¿sabes dónde yo dudo? Al final parece que él no era el problema, porque me hace acordar aquella nota donde Stroessner mira un día un diario y dice, por acá yo no me falto. El único que no estaba en Paraguay era él, después estaban todos, encima todos mimetizados de demócrata, ¿verdad? Y en la foto del Ministerio de Salud, el único que falta es Mazzoleni. Están todos. Igual, con más Entonces razón. él no era el problema. Sí. Análisis simple. Pero él era el que tenía la firma. Claro. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa podemos vamos a leer unos cuantos entonces ahí en la pausa para no dejarle esperando a la gente que quiere consultar. Dice, el Ministerio de Salud no puede sancionar a los que publican videos y o expresiones negativas referentes a, o sea, en contra de las vacunas, dice. Y yo tengo mi posición sobre el tema. A mí, voy a confesar acá, ¿verdad? 23 y 12 del martes 24 de agosto. La segunda dosis de la Pfizer fue como un puñetazo de, ¿te acuerdas? Antes Mike Tyson, Evander Holyfield y George Foreman, de los tres juntos. Pero uno es mesurado en eso porque uno dice, yo me quejo y otro va a decir, a Gustavo no le cayó mal, ¿verdad? Sí. O sea, es un problema. El problema es que muchos de los vacunados con la segunda dosis creen que ya no necesitan tapabocas y andan por ahí expuestos a contagio y a contagiar a otros. ¿Por qué no se invierte en salud pública y sí en construcciones? Pienso que porque la construcción está en la corrupción, dice. Y un país debe crecer y otro país estaba... Yo te puedo contar una anécdota, Gustavo, rápidamente. Sí. Cuando era ministro me citaron al equipo económico. Me recuerdo se sentó Jiménez Gaona a mi lado, estaban todos ahí los máximos. Yo le dije a ellos, primeramente agradecerle porque yo nunca pensé que iba a estar sentado acá. Pero ustedes están, y Lea era la ministra, ustedes están hablando de que en el país macro la ganancia, Sí, estamos todos... Pues llega un areco y medicamentos. Le debo a la farmacéutica. Y ustedes me muestran que macro estaba, me recuerdo que el presidente de BNF estaba todo, y Jiménez Gaona me apretaba la pierna, ¿verdad? Me apretaba la pierna. Y ustedes hablan de construir ruta, hablan, y yo no tengo medicamentos para mi paciente, le digo, pero ustedes me hablan de lo macro, que estamos súper bien, y yo no le puede dar un percibo 5 ml de asfalto, para que le duele la cabeza, ¿verdad? Mi mamá con 104 años, qué guapa la doña. ¿Es conveniente que se vacune? Claro que sí. Todos Claro que tienen se que tiene que vacunarse. vacunar. Otra dice, tanto hablan del mecanismo COVAX, pero ¿qué es COVAX? Perdón mi ignorancia, de toda mi familia ya estamos inmunizados. Vamos a explicarle cómo funciona el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es un mecanismo que fue creado para que haya equidad en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Para que Estados Unidos no le deje sin vacuna a Angola. Exactamente. Entonces, ese mecanismo se creó para que todos los países, de acuerdo a su situación epidemiológica, vayan recibiendo la cantidad de vacunas que le corresponde. ¿Qué pasó? Los grandes países industrializados, los que tenían más plata, compraron todas las vacunas, nos dejaron nosotros sin vacunas y el mecanismo COVAX fracasó. Pero solo ahora funcionó siempre en las otras vacunas. No, el mecanismo COVAX es un mecanismo creado para el COVID. No, pero, pero la gente que maneja la misma plataforma. Eso no se gustó. Claro, porque el mecanismo COVAX crea quién. La OPS, OMS, sí. Y todas las otras vacunas también lo distribuye la OPS. Sí. Por otro mecanismo. Claro, por otro mecanismo. Disculpe, hablando de vacuna, ¿por qué no se tienen en cuenta los efectos adversos como en otros países? En otros países se reportan a diario los efectos secundarios y se reportan casos de miocarditis con estas sustancias experimentales. Se tienen en cuenta los efectos secundarios, inclusive cuando aparecen, eso es de notificación obligatoria para que... Dice, si me puede responder, doctor, mi hija se vacunó con la Moderna por enfermedad de base sin saber que estaba embarazada, dice. ¿Qué consecuencia puede tener? Viste que te piden que tenga 20 semanas. Si solamente puede vacunarse la embarazada a partir de 20 semanas. Consulté con un ginecólogo para la segunda dosis y le dijo que no se aplique. La primera dosis fue el 6 de junio, hace 2 semanas hizo los análisis y le salió citomegalovirus. ¿Puede ser por la vacuna? No va a ser por la vacuna eso. No, el citomegalovirus ¿Qué es eso, doctor? Es un virus que puede agarrar a una embarazada. Se toma luego como análisis de rutina en un embarazo, citomegalovirus, VIH, una serie de virus
para ver cómo está. Ajá. Entonces, generalmente la vacuna no va a ocasionar eso. Ajá. No. Hay que consultar un poco eso, che. Sí. Sí. Dice, buenas noches, quiero felicitar a Gustavo por el programa de hoy, gracias. Y al saludar al doctor Morino porque es un excelente profesional y un capo, dice Jorge Franco. Ahí está. Gracias, Gracias, Jorge. Jorge. Vamos a hacer la pausa, 23:16. Así ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Qué rápido pasa la hora. En los últimos 9 minutos de nuestro programa de hoy. Le quiero enviar un saludo. Está viendo el programa Sergio Pizurno. Fue gerente general del grupo y fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en Radio 1. 3 años ya hace eso. De hecho, estaba muy loco para darme la oportunidad, ¿verdad? Pero de ahí, bueno, comenzamos a crecer a las 6 de la tarde, después ya a la 1, después un programa, después 2 programas, Canal 13 y hoy Unicanal, ¿verdad? Así que le tengo un afecto y un respeto que por lo menos trato siempre de ser muy agradecido con las oportunidades. Y él fue el primero que me dio la Totalmente. oportunidad de estar acá. Te quiero mostrar una serie de fotos para que vos te explayes un poquito sobre estas personas. Mi amigo, compañero, creo que va a cambiar mucho la salud pública. Ujú. ¿Y cuánto le poner 1 al 10? Se va a enojar, pero yo sabe que soy sincero. Ah, Podemos mejorar mucho más. ah, Me quedo con un 7 7. para O mi sea que hermano. hablando de eso, hay muchos economistas que te cuestionan que siempre fuiste muy, a ver, muy crítico con la flexibilidad de las medidas sanitarias. Y cuanto más apretás la tuerca a la medida sanitaria, pues más le afecta a la economía. Ujú. Hoy seguís pensando que hay que cerrar, bueno, hoy, hoy estamos en una situación diferente, pero que había que cerrar sectores. ¿Estabas en lo correcto? Y yo creo que porque se cerraron no explotamos más de lo Ah, que explotamos, ah, ¿verdad? Podemos hacer una retrotraernos y hacer ah, un análisis. ah, Porque se tomaron las medidas correctas, no ah. es que nos explotamos tan mal, Y ¿verdad? cuando la gente dice, nos obligaron a que nos encerremos y no, porque íbamos a equipar los hospitales, pues nos equipamos. La gente también hace esa relación. Claro. Ah, Pero ahí estamos en ah, otro contexto ah. otra vez. Una vez dijo una prominente parlamentaria paraguaya, esa es harina de otro costado, ¿verdad? De otro Exactamente. costado. Otra foto. Están todos con la onda Un 1, ¿verdad? accidente del destino. Es un accidente que ocurrió en este país. Mm. Trágico, porque Trágico. hay accidentes leves y hay accidentes con No, suerte. para mí es un accidente, con todo respeto al señor Mm. presidente, un accidente. Y ya que estamos en las calificaciones del 1 al 10, 2. 2. Ese es tremendamente aplazado. En cualquiera de las tablas aplazado, en la del 5, en la del 10. Otra foto. Antes él, el gran capitán, era Aurelio González. Pues después a este le pusieron el gran capitán, los perros se tatuaban su rostro en la pierna. Le hicieron candidato a presidente de la República. Le dijo Marito en un auto, te tiran piedras, ministro, porque ven que vos vas a ser candidato a presidente. Y un compañero que asumió un cargo sin tener todos los conocimientos sobre la salud pública y lastimosamente fracasó. Mm. Y a veces dicen algunos, parafraseando a alguien por allí, aceptar un cargo para el que uno no está preparado es un acto de deshonestidad. Totalmente. ¿Es un deshonesto? La verdad que no puedo decir que es un deshonesto, Ah. no, pero sí. Pero con ese concepto de no estar preparado. Y yo creo que cometió un error grande al aceptar algo del cual no estaba preparado y no conocía, Mm. porque vos para aceptar algo tenés que conocer el terreno donde te vas a meter. Ah. Si no conoces el terreno, te vas a ir a embarrar y a trancar. Ujú. Otra foto. ¿Vos también querés que te vacune Sequera? ¿Verdad? No. Guillermo, Ah. un luchador, un joven epidemiólogo brillante, muy criticado por es Ah. muy directo, ¿verdad? Él es muy directo y dice Ah. las cosas a veces Ah. sin filtro, igual que Julio Borba, Mm. igual que yo, a veces igual que vos, ¿verdad? Mm. Pero un futuro prominente para nuestra medicina, era un chico muy capacitado. A él hay que eximirle de cierta culpa cuando hay que explicar que su trabajo era de ser el Totalmente. pronosticador. Y el ser prácticamente el malo en la película. Ah. O sea, él te tiene que pintar, él pintaba
sin vaselina decía las cosas. Mm. Él decía las cosas como tenía que decir. Y se equivocó en su pronóstico inicial. Y era lo que pintaba. Eso Ah, pues varía, Gustavo. ah. La medicina, o sea, de acuerdo como en el momento en que estábamos, yo te digo, hace 2 meses me preguntaba, y Gustavo, yo quería cerrar todo todavía. Ah, ¿Vos te claro, recordás? claro. ¿Te recordás? Porque estábamos, se morían enfrente a nuestra Ah, la gente. Entonces vos ahí tomás una determinación y decís cosas de acuerdo al contexto. claro. Ujú. ¿Otra foto? Jorge Castro. Héctor Castro. Héctor, sí. Canta, No, pues. canta, Por pues, eso vos exacto, te él es un con el capo. tenor, No, ¿verdad? él es un capo, él es Sí. nuestro, sí. Héctor es un señor que vino también a ordenar lo que es el PAI, muy Ajá, capaz, planificador, y se puso la camiseta y recibió todo el ajá. embate y está organizando bien las cosas. Pero el país siempre tuvo gente muy preparada. Totalmente. Ah, Con la doctora Sonia Arza, sí. brillante, Mm, ¿verdad? El PAI no es una institución organizada. ajá. No teníamos nomás con vacunas. La doctora también, Soraya Sí, también es Soraya una Araya. excelente. Pero él vino, agarró esto y que condujo con las Mm. vacunas. Lastimosamente acá no se pudo replicar lo que el país siempre hizo muy bien. Poner las vacunas en los centros de salud. No viene más la gente y llevar las vacunas al... Señora, ¿tiene hijos? Sí. ¿Está vacunado? Sí. A ver su libreta. O sea, Yo creo que está planificado eso. mm, El tema es que estas vacunas tienen su proceso y ajá, su cuidado diferente. correspondiente, Mm. claro, Y escasean también, ¿verdad? totalmente. Si me confirman que queda una sola foto queda, ¿verdad? Antes de mostrar la foto. eh, imposible que vos estés exento del mundo político. Sí, O sea, al criticar uno se convierte en un actor político. Y fuiste ministro. sí. ¿Qué pensaste ayer cuando en las redes aparecía esta foto? Me desilusioné ¿En serio? terriblemente. Tuve una decepción tan grande. Porque él no necesita a este señor. Ajá. ¿Quién para él y quién para el señor? Don Horacio. Don Horacio no necesita a él. Él necesita apartarse de este tipo de personas. Yo no sé, yo sinceramente yo tengo que volver a nacer para comprender lo que es la política Ajá, y por qué la unidad granítica ajá, si este tipo no tiene que estar con él ahí. ajá. ¿Por qué no tiene que estar? ¿Y por qué no? Porque así como dijiste, no aporta. No aporta y hace más daño que bien esto. Mm. Yo creo que en generaciones futuras tenemos que cambiar esto. Con todo el respeto que se merece don Horacio, que sabe perfectamente el aprecio que le tengo, pero yo creo que esto es una equivocación. ¿Sos muy cercano a Horacio Cartes? Claro, sí. O sea, sigue manteniendo aquel equipo que les permitió llegar al ministerio. Yo converso, le he Ah, pedido cientos de esa ayuda para ayudarle a la gente. Para mí, él fue el mejor presidente y sigue siendo el mejor presidente de y la era responde, democrática. ¿Cómo? responde. Sí O sea, responde, con sí, las no. ayudas, tío. Claro, Pues no, me contó una vez por ahí una persona que de su entera confianza me dijo, una vez le pedí un favor y le dije, ayúdame, nada, porque y le dice, fulano, confío en que vos lo vas a resolver, le digo. no, a Se mí, quedó hablando para vos sabés que o sea, yo cuando he pedido, y siempre con cafecito por Ah, medio, porque él es así, pero siempre ha mm. respondido. Él es muy patriota. Antes de irnos, al final, ¿en qué quedamos? El COVID está de retirada, se está yendo, ya se ve la luz al final del túnel, o puede venir una nueva oleada en los próximos meses. Y confiemos que no venga, Gustavo. Confiemos que vengan las vacunas, confiemos que la gente tenga conciencia y que siga vacunándose. Y la gente que no tiene conciencia Ah, o que opta por no vacunarse, que siga con las medidas ah, de protección. Porque lo mismo son valederas ah, el enmascararse, ah. el tratar de evitar juntarse y no cometer actos que puedan llevar a enfermarnos para aquellas Mm. personas que se quieran vacunar. Navidad sin tapabocas, con tapabocas No, doble. Navidad con tapabocas. Mm, Probablemente hasta el año que viene mm, vamos a tener que... Y hay algo que te voy a mm. decir. Ya en los lugares públicos donde va a haber alto grado de Sí, aglomeración, vamos a tener que usar tapabocas. tapabocas. Si acá tengo una hoja en blanco, esto iba a usar en realidad para dibujar. Yo pues no preparo las preguntas, ¿verdad? Iba a dibujar la entrevista, pero como no usé, acá me firmás que si yo me vacuné con la doble dosis, 2 dosis de Pfizer en mi caso, puedo contagiarme, Sí, puedo irme al hospital, sí, puedo irme a terapia también, sí. pues no me voy a morir. No, ¿Me firmás?
No, no te firmo. Te puedes morir, Gustavo. Igual me puedo morir. Pero por supuesto. Pues No, lo que siempre nos no dijeron. existe 100% de seguridad con ninguna vacuna. Me deja preocupado. No existe, Gustavo. Y eso, pero no te todo. En medicina no hay 100%, no es matemática. Pues nos dijeron, pues Podés siempre tener, no. te Lo contagias. que evita es llegar a las formas graves. Y esa es la que te mata. Y disminuye la mortalidad. Ah. Pero si tenés la forma grave, te puedes morir. Me Es muy deja distinto. preocupado, doctor. Gracias, doctor, por venir. Dale, Gus. Gracias, doctor. Un placer. Gracias por la Gracias invitación. por la charla. Nos vamos nosotros. El próximo martes retornamos con otro tema interesante acá en nuestro espacio de entrevista. A todo el equipo, muchísimas gracias. Y mañana a las 3 nos encontramos en Uno para Todos por la 650 AM Radio 1. Que pasen bien.